Pero hoy, Willy, día de conclusiones en el juicio contra Marcos Hernández. Es curioso porque en un primer momento no quiso hacer uso de su derecho a decir la última palabra, pero después sí, quiso hablar. Habló y escucharemos esas palabras, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos vivido esta semana en este juicio. La Fiscalía, al final, lo que ha hecho ha sido rebajar la pena de prisión. Le ha bajado de 25 años a 23 años la pena que pedía para Marcos. Llamó al 112 y dijo que había matado a su padre, y lo confesó antes de que la policía quisiera interrogarle al respecto o el juez de instrucción. Y bueno, para el delito de abandono de ascendiente sigo pidiendo la pena de prisión de 6 meses, y para el delito de asesinato he bajado la petición de la pena de prisión de 25 años a 23 años. La acusación particular, escuchen bien, sigue pidiendo la prisión permanente revisable. Que tal como establece el Código Penal, la víctima es una persona vulnerable a razón de su edad y de su enfermedad, de forma que fue especialmente vulnerable ante el ataque agresivo. La defensa ha insistido en su tesis. Marcos es un enfermo, Marcos está enfermo y por lo tanto no se le puede imputar un delito de asesinato. Mi representado está afectado previamente a los hechos por un trastorno de ideas delirantes persistentes con rasgos de personalidad mixtos, paranoides y obsesivos. Enfermo o no, hemos visto en Marcos unas actitudes cuanto menos extrañas. Fíjense en estas imágenes, las comentábamos ayer. Es lo que hacía Marcos mientras testificaban las doctoras, las médicos forenses del Instituto de Medicina Legal. Está cruzando los dedos, los pone en forma de cruz. Bien, otro de los gestos con los que nos ha tenido acostumbrados durante esta semana Marcos, ese movimiento de cabeza, como que niega todo lo que dice la Fiscalía, niega todo lo que dice la acusación particular, niega todo lo que dicen las médicos forenses. Y hoy nos ha sorprendido con esta imagen, fíjense. Fíjense en ese movimiento de cabeza, es como si la cosa no fuera con él, es como si estuviera escuchando música, es el gesto o el movimiento que hacemos muchos cuando estamos con unos cascos puestos y escuchando música. Les garantizo que él no tenía ninguno de los cascos puestos ni nada puesto, o sea, no estaba escuchando música, pero se pasó mucho tiempo haciendo ese movimiento. Se lo contábamos antes, en un primer momento Marcos ha rechazado el derecho que tiene de hablar, de tener la última palabra en el juicio, pero al final ha hablado y ha contado esto. Que estuve con lo del termómetro y con todo eso, es verdad. Estuve tomando la temperatura y todas esas cosas, fueron verdad. De acuerdo, Marcos, vámonos, se reiteran lo que ya dijo en su día. Bueno, habló para decir simplemente eso, se refería a un termómetro. Vamos a ver, esto es él mientras declaraba, decía que, cuando declaró, contaba que él cuando ya había matado a su padre se acercó varias veces a él y le tocaba el dedo a ver si él se movía o incluso le llegaba a poner el termómetro a ver qué temperatura tenía para saber si estaba vivo o no estaba vivo, porque dice que tenía mucho miedo de él. De ahí que las últimas palabras, en un principio él dijo que no voy a hablar. De repente levantó la mano cuando ya el juez estaba dando por finalizada la sesión, empezó a hablar. Como en una clase, ¿no? Levantó la mano como si fuera el profesor. Sí, incluso cuando ya había terminado todo, ya nos estábamos yendo, él se acercó al juez y el juez le dijo, no te acerques a mí que no puedo hablar contigo, ya la policía pues se lo llevó. Pero vamos, no hubo tampoco ningún altercado grave, pero que sí fue como a intentar hablar con el juez. Este día de conclusiones, ahora hace falta saber el objeto del veredicto. Pino Lorenzo, psicóloga, esos gestos que nos han llamado tanto la atención, que estuviera casi una hora con los dedos en cruz, o hoy que Willy lo captaba, escuchando como si fuera música, ¿no? O en estado de, no sé, de enajenación. Claro, los dedos en cruz, bueno, el significado que puede tener cuando uno lo realiza es como si estuviera haciéndolo frente al demonio, ¿no? Frente al demonio, como queriendo decir que no quiere saber o que se protege de eso que están diciendo, ¿no? Y luego el movimiento de la cabeza repetido podría ser, bueno, es verdad que en este juicio se está jugando lo que es la enfermedad mental o no. Podría ser una argucia del acusado de intentar mostrar una conducta incorrecta. Pero se puede fingir, esa conducta se puede simular, o sea... Claro, vamos a ver, se puede simular... ¿Se puede engañar a un experto?
No, digo en la situación de juicio, él podría hacer una conducta para dar a entender una posible alteración mental. Por supuesto, en los peritajes, ahí sí es muy difícil. Ahí es difícil. Porque las mismas pruebas que le pasan los peritos tienen también pruebas para valorar si la persona está mintiendo o no, con lo cual ahí es mucho más difícil, ¿no? O sea, que su intención final, con todos estos gestos, aspavientos, con ese... ¿Qué podría significar, por tanto, Pino? Es difícil saberlo, lo que te digo, ¿no? El significado que se utiliza es como contra el demonio. Me llama la atención porque sale también por parte de la defensa que él había oído como frases o que le... No, había visto una nave extraterrestre, escuchado... Voces que le incitaban a atentar porque era el demonio, ¿no? Pero que luego parece que eso las peritas judiciales no consiguen valorarlo. Entonces me llama la atención que luego hagase... Entonces podría significar para seguir con ese discurso del demonio, podría ser. Pero todos estos gestos, abogado Eduardo López Mendoza, no significan nada en un juicio, ¿no? Bueno. ¿O sí? Hola. Buenas tardes. Sí pueden significarlo, porque de hecho, y precisamente coincidiendo con lo que pone también nuestra psicóloga, fundamentalmente lo que alega la defensa en este caso son causas de exención de la responsabilidad criminal, previstas precisamente en el artículo 20, apartado primero y tercero del Código Penal. ¿Qué significa esto en la práctica? Básicamente lo que se pretende es la alegación de un trastorno o una enfermedad mental que determina una privación de las capacidades intelectivas y volitivas del sujeto, es decir, de querer lo que se hace y de entender lo que se hace. O en su defecto, pero con carácter alternativo, una alteración de la percepción que determine que no se tiene conciencia de la realidad. En la práctica, ¿en qué se traduce eso? Claro. Lo buscado en este caso por mi colega de la defensa es una eximente completa o incompleta. ¿Qué significa en la práctica? Significa que la persona quedaría exenta de responsabilidad penal y que podría ser objeto de un internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario, o en su caso una disminución sustancial de la pena por entenderse que lo que concurre es una circunstancia que permite una morigeración de la responsabilidad penal. Y en esos gestos también se puede sustentar o agarrar a ellos la defensa, ¿no? A esos comportamientos un tanto extraños que él... Tu pregunta es particularmente interesante e inteligente. Un juicio, no hay que olvidarlo nunca, es una escenificación. Y como tal escenificación, lo que se pretende fundamentalmente es generar una determinada impresión. Claro. Ya sea en el propio tribunal, es decir, en los jueces que lo juzgan, o en su caso, ¿no?, cuando se trata de jurados, que en ese sentido, digamos, son más fácilmente impresionables. Claro, porque lo que se pretende es generar efectivamente una determinada percepción, una determinada impresión, porque reitero, eso que no habla, es una escenificación. No habla, no quiere defenderse, pero luego hace ciertos gestos. En algún momento sí, ¿verdad? Sí, he intentado hablar en varias ocasiones, lo que pasa es que... fuera del espacio permitido por ley. Claro, yo creo que eso es un consejo a lo mejor del abogado. Yo creo que fue el abogado el que le dijo no hables al final, aunque él saltó, porque nosotros hemos notado que durante toda la semana él quería hablar, él quería pronunciarse. Ahí hay un aspecto también muy interesante que estás planteando, que es justamente en que en nuestro sistema legal el derecho a la última palabra en relación al artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es relevante en el sentido de que si no se puede incluso promover una nulidad del procedimiento si el acusado no tiene la oportunidad de ser escuchado. Claro. Por lo tanto, en este caso, además, esa circunstancia que estás poniendo de manifiesto es particularmente relevante precisamente por eso. Veremos al final qué tratamiento se le da en sentencia. Claro, ¿y qué percepción tiene finalmente el jurado después de tantos días de juicio? Bueno, tenemos